Del Señor. Y quiero que ustedes me acompañen por favor a un texto que conocemos mucho en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14, 15. Voy a leer la mitad del versículo 15 nada más. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 15. Aquellos que puedan, por favor, si se pueden poner de pie para darle reverencia a la palabra del Señor, se ponen conmigo de pie. Si usted tiene un impedimento, no se preocupe, lo sabemos, y leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en un triunfo. Estoy leyendo la versión Reina Valera, por cierto. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Permítame un momento de oración. Padre, bendito eres y santo por siempre. A ti, Señor, sea toda la honra, la alabanza, reconociendo que nosotros somos polvo, Señor, pero sí somos ovejas de tu prado. Te pedimos, Señor, que en medio de esta palabra nos des pastos frescos, pastos verdes, que instruyan nuestra mente y nos den de comer espiritualmente. Sea, Señor, tu gloria derramada sobre cada uno de mis hermanos y el convencimiento, Padre amado, de aquellos que necesiten ser renovados por medio de la transformación del entendimiento a través de tu palabra. Señor, gracias te doy por el pastor de la iglesia y esta iglesia que me ha recibido en el día de hoy, pero sé tú, Señor, propicio para con todos ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse ahora para mis palabras. Mire, amado, déjeme darle un contexto. Primeramente, a mí me gusta cuando voy a hacer y exponer un pasaje, me gusta hablar también del contexto histórico, me gusta hablar del contexto lingüístico, me gusta hablar del contexto dentro del pasaje, no meramente leer un pasaje y después olvidarme de él. No obstante, en el día de hoy, acabamos de leer 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, y voy a estar dando un contexto histórico, pero no piense usted que me estoy desviando de ese pasaje, sino quiero que ustedes comprendan por qué Pablo escribe lo que escribe a la iglesia de Corintios. Y vamos a estar analizando algo bien importante de qué es lo que estaba pasando. Primero que nada, para comprender este pasaje tenemos que entender que había una situación geopolítica en el mundo de Roma. Y Pablo, cuando llega nuevamente, recuerden, en su segundo viaje misionero, él llega a Neápolis, de Neápolis llega hacia Filipos, de Filipos entonces llega a Tesalónica, Tesalónica Berea, Berea Atenas, Atenas entonces llega a Cencrea, Atenas Corintios, Corintios Cencrea. En Corintios él vive 1 año y medio más o menos, ¿verdad? Porque allá lo recibieron porque estaban haciendo unas tiendas y todo eso. Y entonces él empieza a escribir la primera y la segunda carta a los Corintios. Y allí da unos detalles bien específicos sobre este tipo de situación, este triunfo. Hay algunas versiones de la Biblia que no lo traducen triunfo, sino lo traducen como un desfile victorioso. Así que en esta mañana voy a estar hablando sobre que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros en un desfile victorioso. Pero para conocer verdaderamente lo que es ese desfile victorioso, yo tengo que conocer por qué Pablo escribe lo que escribe, cuál era el sentir de los romanos en aquel momento. Este desfile victorioso o este triunfo tiene un trasfondo que no se basa en los romanos, se basa en los griegos. Los griegos, ¿saben lo que hacían? Como eran tan politeístas y tenían tantos dioses, los griegos en un momento tomaban allá a su dios Dionisio, ¿verdad? En otro caso Baco, ¿verdad? Que era el dios del vino. Y entonces lo que hacía era que se le quitaba el ropaje a ese dios que tenía, y tiene un ropaje color púrpura, tenía una corona de laurel, y se le ponía entonces a los reyes y todo esto. Luego se hacía una procesión por todas las calles, se elevaba mucho incienso en adoración a esos dioses de los griegos. ¿Qué sucede? El pueblo romano lo que hace es que adapta ese tipo de procesión o ese tipo de desfile y lo va llevando dentro de los marcos de su contexto político y social. Vamos a ver más adelante que Marcos habla de eso un poquito. Pero fíjense, cuando el pueblo romano conquista a Judea, allá a Israel, recuerden ustedes las batallas que tuvo Tito, que Tito destruyó el templo y de lo que sacó del templo fue a Roma a construir lo que hoy nosotros conocemos como el circo romano. Así que allá Tito y Vespasiano tomaron fragmentos del templo de Jerusalén y construyeron ¿qué?
el Coliseo romano. Cuando los romanos conquistaban un lugar, recuerden que como también ellos eran bien politeístas, era una forma de decir, ustedes podrán tener los dioses que ustedes tengan, pero no los pudieron proteger contra nuestro Dios o nuestros dioses. Por ende, cuando el pueblo romano se imponía y ganaba una guerra, era también no solamente una guerra política, sino también una guerra religiosa, en la cual el Dios de ellos o los dioses le ganaron a ese Dios. Ahora, imagínense ustedes como cristianos en la época de Roma, que de momento Tito destruye el templo y usted se encuentra en medio de tantos romanos tratando de predicar de que su Jesucristo es el verdadero Señor y Rey. ¿Qué le iba a decir un romano? No, pero es que nuestro emperador derrotó el templo donde estaba su Dios. ¿Por qué? Porque aparentaba que había una derrota, mas sin embargo, vuelvo y traigo el tema de esta mañana, Dios nos lleva a nosotros en un desfile victorioso. Ahora, ¿cómo se presentaba para los romanos el hecho de que estos emperadores se habían convertido en divinidades y dioses? Pues mire, en un lugar, específicamente Lucas capítulo 2, se comienza de esta manera. En los días de César Augusto, César Augusto se convirtió en lo que era una deidad. César Augusto, antes de ser César Augusto, su nombre era Octavio. Así que el emperador Octavio o César Augusto se deifica, pero de una manera en específica. Recuerden nuevamente que allá había un problema y usted me está diciendo, me está dando una clase de historia. Mire, sí, le estoy dando una clase de historia porque a veces leemos la Biblia y no comprendemos el contexto de por qué están diciendo lo que están diciendo. Yo quiero que usted esta mañana, a través de este contexto histórico, usted vea y diga, ahora yo entiendo por qué Pablo dice lo que dice. Pues había un conflicto romano en la cual en un momento llegó un señor que se llama Julio César y había una batalla con el Senado. El Senado quería tener una república, pero Julio César, que era un general, llegó y dijo, yo no quiero una república, yo quiero un imperio. Y entonces da un golpe de estado, Julio César se convierte entonces en el César como tal, y el Senado tiene ese conflicto. ¿Y qué sucedió? El Senado asesinó a Julio César. Julio César tiene un hijo adoptado que se llama Octavio. Octavio jura vengar la muerte de su padre y construye un ejército con un señor que se llama Marco Antonio. Recuerden, el que estaba con Cleopatra, ¿verdad? No que ustedes estuvieran allá, sino que lo leyeron en la historia, ¿verdad? Marco Antonio y Octavio forman un ejército y salen porque de momento los que asesinaron a su padre, que era Brutus y Casio, salieron corriendo, hicieron un ejército y en el año 42 antes de Cristo se encuentran en un lugar llamado Filipos, Marco Antonio con Octavio y Brutus con Casio en una pelea que se llama la batalla de Filipos. Allí, ¿qué sucede? Mataron a Casio, Brutus se suicidó, termina Octavio ganando, luego se pelea Octavio con Marco Antonio se va para Egipto con Cleopatra y Octavio regresa con todas las tropas, con todo poder, con toda autoridad y va marchando victoriosamente con el botín de guerra, entrando por Roma por medio del arco, y entonces se proclama allí y dice, yo voy a ser emperador. Entonces, ¿qué pasa? Él toma lo que los griegos habían hecho anteriormente, que era una procesión cuando se le quitaba todo el ropaje a Dionisio y la corona y todo eso y caminaban. Él lo toma para sí mismo porque entonces él lo que estaba diciendo era una forma muy, muy romana. Yo me estoy proclamando como Señor y Dios en medio de todos ustedes. ¿Cómo lo hacían los romanos en aquella época? Pues mire, los romanos para determinar que una persona era Señor y Dios, lo que hacían era que ponían estatuas. Y a las estatuas le ponían un ropaje color púrpura, una diadema, lo ponían en una posición manteniendo el manto en una mano y la mano derecha de otra mano, llamándole la posición de deidad. O lo que hacían era que imprimían en monedas y las monedas tenían la cara del César y decían César, hijo de Dios, o César es Dios. Pero había otra manera también de cómo decir que el César era Dios y era a través de un triunfo o un desfile victorioso. Y nuevamente eso es adaptado precisamente de los griegos. Así que Octavio, cuando juró vengar su padre y lo hizo en aquella batalla, gana en Filipo, regresa a Roma y construye un altar al dios Mars Altur, que significa Marte el Vengador.
Y allí él jura deificarse. Y entonces a través de esta procesión, que la voy a ir describiendo en estos momentos, y vuelvo y digo, no se pierdan los detalles, porque al final usted va a decir, ahora yo entiendo. Él tomó todo el ropaje, hizo un desfile, se paró a esperar la señal de los dioses. Y en aquella época, cuando Octavio se estaba coronando, surgió un cometa en el aire y él le dijo a todo el pueblo, ese es Julio César, que está siendo aceptado como las divinidades. Él ahora es divino y como yo soy su hijo, yo soy el hijo de Dios. ¿Le suena eso parecido a usted? Ahora, Julio César ascendió con los dioses según Octavio. Octavio se hace el hijo, pero ahora Julio César dice a todo el mundo, ustedes me tienen que adorar a mí como Dios. ¿De qué manera lo van a hacer? Declarando Kaiser Curios. El César es el Señor, con letra mayúscula. César es el Señor. Pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo una cultura judía que vive en Roma que no puede decir Kaiser Curios, sino decían Jesús Christos Curios. No es el César el que es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Ve ahora el choque entre pensamiento del judío y del romano? Octavio nuevamente le dice a la gente que lo tienen que adorar. Y los judíos tienen un problema con eso, a tal punto que muchos de ellos fueron empilados y crucificados porque no iban a decir eso. Ahora recuerden, los griegos tenían ese triunfo, ese caminar, esa procesión, era una procesión totalmente pecadora. Las personas lo que hacían era que se llenaban de vino, se vestían con ropas sexuales, se ponían en aquel momento, en aquel bacanal y caminaban por toda la ciudad, paseándose en todo su pecado. ¿Le suena eso parecido, amado? En la tarde de ayer, yo salí a comprar una comida. De momento me encuentro con una procesión. Me encuentro con un desfile victorioso de una agenda que ataca los fundamentos de la fe cristiana. A medida que iba pasando por allá, yo decía, Señor, me duele el corazón por la expresión del pecado. En la noche anterior yo estaba en el patio Olmos y habían un grupo de 4 jóvenes predicando la palabra del Señor. Y si habían 5 gatos mirándolos, era mucho. Sin embargo, ayer, en una procesión de pecado, había miles de personas. Y cualquiera que lo vean dicen, esa gente está ganando, esa gente tiene poder, esa gente tiene todo. ¿Y los cristianos qué poder tenían? Pero quédense aquí conmigo, yo los voy a ir llevando. Porque aquel desfile de ayer no es un desfile victorioso. Pero Jesucristo nos presenta a nosotros y nos va llevando en un desfile victorioso. Y van a ver ya mismo por qué. Así que Octavio toma ese desfile, aquel bacanal de Dionisio donde estaba todo el pecado. Se llenaba toda la ciudad de Grecia de olor a incienso. Ayer era olor a pecado, pero en aquel momento era olor a incienso. Y la gente, mientras iban caminando en ese desfile, gritaban, triumpe, que es el latín de triunfo. Triumpe, triumpe. En otras palabras, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Ayer yo miraba eso y escuchaba las canciones de Lady Gaga que ellos estaban poniendo. Y yo decía, esta gente se cree que están triunfando. Esta gente se cree que están ganando. Y ellos hacen un desfile de pecados. Sin embargo, nosotros tenemos algo mayor. Lo tengo para el final para que usted se goce. Recuerde que en aquel triunfo nuevamente se tomaba el ropaje color púrpura de Dionisio. La gente gritaba triunfo, triunfo. Pasaban por debajo de un arco que se llama el arco del triunfo. Y entonces pues allí sucedía algo bien importante. Octavio toma esto. Octavio lo que hace es que va primeramente al pretorio. El pretorio, recuerden que es donde estaba la guardia élite de Roma, los mejores soldados, aquellos que su vestidura eran impecables, las espadas brillaban, en su peto decía César es Dios, en el pecho decía César es Dios, en su espada decía César es Dios, porque ellos adoraban precisamente al emperador. Y este grupo de hombres fornidos llegaba a Octavio allí para que le rindiesen pleitesía.
Como Octavio había ganado una guerra, lo que se hacía era que los emperadores y los generales que ganaban la guerra tomaban esclavos y un botín y regresaban. Por ende, él fue al pretorio a llevarle ese botín a aquellos soldados para que aquellos soldados le rindiesen pleitesía. Entonces, en aquel momento, cuando Octavio llega al pretorio, los soldados toman los regalos que él les había conseguido y con sus espadas hacían esto: ¡triunfe! 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 Y decían algo bien importante para ellos: ¡salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Así que imagínese usted una legión de soldados romanos: ¡triunfe! 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 ¡Salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Luego le quitan el ropaje a sus dioses, le ponen un ropaje púrpura por encima a Octavio, sacan la diadema de laurel, se la ponen en la cabeza y empiezan a caminar en una procesión de pecado, donde el pretorio iba detrás del emperador y el emperador caminando por la vía, ¿cómo se llamaba? Perdón, la vía sacra, saliendo en Roma, donde la gente se paraba en un lado y se paraba en el otro. Venía Octavio y se paró frente al altar Mars, el Marte Vengador, y allí ofreció un sacrificio, porque había una persona caminando detrás de él con un hacha, un instrumento de muerte y unos toros. Y todo el mundo, en un lado de la calle, en el otro lado de la calle: ¡salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Ayer yo estaba parado y yo escuchaba: ¡ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! La libertad de expresión, ganó el amor, ganó el amor, ganó el amor. Y yo miraba y yo decía: wow, wow. La gente gritaba y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. En un momento, después de ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Entonces llega Octavio a un lugar que se llama el Monte Capitalino. Es interesante porque capitalino, capi viene de cabeza o de calavera. Y entonces allí él empieza a subir unas escaleras para ofrecer sacrificio al dios Júpiter, porque había un templo en el Monte Capitalino. De hecho, si usted va a Roma, todavía está eso allí. Y subía con dos personas, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y es bien interesante porque cuando usted analiza la historia, en un momento, cuando fue a subir uno de los emperadores, déjame buscarlo por aquí rapidito, que tengo la información, Octavio tenía una persona a la derecha y una a la izquierda. Tiberio César tenía dos testigos. Claudio llevó a dos nueros. Flavio Vespasiano tuvo dos hijos, Tito y Domiciano, uno a su derecha y uno a su izquierda. Entonces él se paraba un poquito más alto y los hijos o las personas que estaban allá se viraban donde él, le rendían pleitesía y se rindían hasta el pueblo y decían: ¡salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Y el pueblo respondía: ¡salve César, Señor y Dios! Entonces se le entregaba un cetro al emperador, a Octavio, a Tito y todo ello, y ellos apuntaban y decían: usted muere, usted muere, usted muere, a usted le voy a extender la vida. En una manera muy poética, diciendo que el César tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Y él determinaba y decía: usted murió, y venía un soldado y degollaba a la persona delante de todo el mundo, porque él tenía autoridad de la vida y la muerte. Luego, antes de llegar allá, se le había entregado una copa de vino y él tomaba la copa de vino y la derramaba en el piso, en una forma muy romana, simbólica, diciendo: ustedes no me van a proveer a mí porque yo estoy dispuesto, como se derrama este vino en el piso, a derramar mi sangre por el imperio romano. Y ahora, mientras usted va escuchando todo esto que yo le voy diciendo, y vamos nuevamente a 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice que el Señor nos lleva a nosotros en un triunfo, en un desfile victorioso. Ahora, yo quiero que ustedes, ahora que yo le he dado el contexto histórico, escuchen las palabras del evangelista Marcos. Marcos, recuerden que fue escrito a una audiencia romana. Y voy a ir leyendo poco a poco lo que sucedía en el triunfo romano. Y cada uno de los pasos yo quiero que ustedes escuchen la voz de Marcos.
Recuerden que inicialmente todos los soldados se juntaban en el pretorio para rendirle pleitesías precisamente al César. ¿Qué dice Marcos capítulo 15, verso 16? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y nos dice entonces más adelante, ¿verdad? La historia, que se le entregaron unos vestidos púrpuras al Señor, que se le quitaba precisamente a las divinidades. Octavio le quitó un ropaje a Dionisio y se lo puso él por encima. Pero ¿qué nos narra Marcos en Marcos capítulo 15, verso 17? Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Los soldados entonces venían y del César recibían los regalos, y una vez que recibían los regalos, cada uno de ellos empezaba a decir: ¡Salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Pero Marcos capítulo 15, verso 18 dice: comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y era una procesión. Octavio llevó a todas las personas en una procesión que llevaba un sacrificio, y alguien cargaba un instrumento de muerte para matar a aquellos toros, para ofrecerle en sacrificio luego allá en el templo de Júpiter. Pero Marcos nos dice algo bien importante. Lean Marcos capítulo 15, versos 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Interesante que cuando usted busca el libro de Romanos, capítulo 16, el mismo Rufo que aparece ahí, que es hijo de Simón Cirene, es el que se habla allá. Usted dice, ¿por qué hay ese tipo de detalles? Porque nos damos cuenta que a través de lo que pasó allí, el hijo de aquel que cargó la cruz vino a ser parte de la iglesia de Roma. Bueno, es un detalle aparte, es un paréntesis. Pero recuerden entonces que ahora el César iba caminando por la vía sacra, hacia el monte Capitalino. Recuerden que capi viene de cabeza o de calavera, pero Marcos 15, 22, miren lo que dice. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Luego entonces César se le entregaba una copa de vino y él la rechazó porque él decía: yo voy a derramar mi sangre por el imperio. Y luego nos dice la Biblia a nosotros en Marcos capítulo 15, verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Luego entonces allí los romanos sacrificaban, se llevó a cabo un sacrificio de los animales, pero nos dice Marcos capítulo 15, verso 24, ¿qué cosa? Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Luego entonces César lo que hacía era que ascendía hacia el templo de Júpiter, llevando dos personas, uno a la derecha y uno a la izquierda, para allí recibir aún más pleitesía. Marcos capítulo 15, verso 27 nos dice qué cosa. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego sus hijos o aquellos que eran testigos hacia el César venían y se viraban hacia el pueblo y decían: ¡Salve César, Señor y Dios! ¡Salve César, Señor y Dios! Pero Marcos nos dice en el capítulo 15, versos 29 al 31, ¿qué cosa? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y César se hacía creer que era el verdadero Dios, teniendo la potestad sobre la vida y la muerte, y apuntaba con un cetro en un momento y decía: tú vives, tú mueres, tú mueres. Y en Lucas capítulo 23, versos 42 al 43 dice: y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren lo interesante también de esto, porque Julio César, cuando muere, Octavio espera la señal del cielo. Y de momento vieron un cometa que salieron por allá y ahí él se declaró el Hijo de Dios.
Y cuando vamos a Mateo capítulo 27, versos 51 al 53, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. En aquel momento, cuando surgió la crucifixión, nos dice la Biblia que los apóstoles bajaron la cabeza y se fueron derrotados. Se fueron porque aquel que era su rey y señor lo habían matado. Y no se estaban dando cuenta que Dios lo que hacía era pintando un marco para que muchas personas, al momento de ver qué era lo que estaba pasando, dijeran: espérate, pero es que César no es Señor y Dios. Aquí estamos viendo a uno que lo trajeron al pretorio, que Pilatos lo juzgó. Allí lo escarnecieron, lo desnudaron, le dieron golpes, latigazos, su espalda fue lacerada. Le pusieron una corona de espinas, no una de laurel. Allí cogieron y le dieron, sediento después de haber caminado tantas distancias. Y cada látigo que le daban lo arrancaban pedazos de carne y seguía sangrando. Y a medida que estaba siendo humillado en el pretorio, los soldados le pusieron un ropaje color púrpura. Le daban con una caña en la cabeza. La Biblia nos dice que le arrancaron las barbas. Su cara no se escondió de esputos. Le dieron bofetadas. Se postraban ante él diciendo: Rey de los judíos. Después de encarnecerlo, lo sacan de allí. Le ponen una ropa, le ayudan a cargar el instrumento de muerte, la cruz, no por la vía sacra, sino por la vía dolorosa, mis amados. Y a medida que iba caminando por allá, la gente le injuriaba, no decían: salve César, Señor y Dios, sino decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Él no decía ninguna palabra. No lo llevaron al monte Capitalino, sino lo llevaron al lugar de Gólgota. Y allí, en medio del aprobio, de la vergüenza, de todo, lo crucifican junto a dos ladrones. Y él a uno le dice: tendrás vida en el día de hoy. Y a medida que iba derramando toda su sangre, sucedían dos cosas. Usted y yo estábamos siendo perdonados de nuestros pecados, porque nuestro pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y él, a través de una procesión, en un desfile victorioso, como dice 2 de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15, nos estaba llevando a nosotros juntamente con él, porque con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Y entonces él me lleva en ese desfile victorioso, porque como él triunfó y venció a la muerte, usted y yo también venceremos a la muerte, aleluya. Nos lleva a nosotros en un desfile victorioso. Y desde allí proclama las palabras más bellas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer yo miraba la procesión y oraba eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Pero yo los miraba a ellos y yo decía: ellos no son tan pecadores como yo. Padre, ten misericordia de mí. Apiádate conforme a tus misericordias. Porque cada día yo te fallo, Señor, de alguna forma u otra. Y Padre, tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo un desfile victorioso. Las bofetadas que recibió Cristo las debimos haber recibido nosotros, porque en Él no había pecado, era tu pecado y mi pecado. Los latigazos que recibió en la espalda debió haber sido para ti y para mí, porque él no tenía pecado. Las barbas que le arrancaron, aquellos, sáquese una ceja para que usted vea lo mucho que duele, debió haber sido de usted y mío, porque él no tenía pecado, él no tenía por qué morir de esa manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora somos justificados pues por la fe,
y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo y ese gran desfile victorioso. Pero ¿saben qué? La historia me parece impactante. La similitud demasiado de perfecta. Pero hubo algo que me causó a mí un impacto mucho mayor. Porque mientras estamos leyendo el libro de Marcos, capítulo 15, verso 39, sucede algo bien importante. Hay como una nota al calce al final de la página. En el versículo 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Un centurión estaba en el pretorio, porque los centuriones pertenecían al pretorio. Este centurión vio cuando trajeron a Jesús. Este centurión vio cuando le pusieron el ropaje. Este centurión vio cuando le pusieron la corona de espinas. Este centurión vio cuando le dieron bofetada. Este centurión vio cuando su espalda fue lacerada. Este centurión caminó posiblemente junto a él escuchando los gritos de la gente. No en un triunfo romano, sino en un triunfo victorioso. Este centurión vio el instrumento de sacrificio y este centurión vio cuando lo crucificaron ante los dos. Y yo me imagino a este centurión al lado de la cruz, analizando todo esto y haciendo una película mental, diciendo: espérate, pero esto no es un triunfo romano. Aquí se está proclamando al que verdaderamente es Señor y Dios. Y la pregunta que te hago en esta mañana es: ¿podrás tú ser como el centurión que luego al ver todo esto diga: este verdaderamente es el Hijo de Dios? Murió por nuestros pecados, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Al ver yo el pecado de ayer y observar la maldad en mi corazón, quizás en esta mañana soy como el centurión que analizo y veo todo lo que ha pasado y digo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él llevó un desfile victorioso y nos ha llevado juntamente con él para que ahora nosotros seamos la voz cantante de esta historia y el mundo vea que nosotros estamos en un desfile victorioso. Inclina tu rostro. Padre Santo, Padre bueno, Señor, qué grande fue tu sacrificio y qué grande ha sido esa obra de la cruz del Calvario. Señor, ten piedad de nosotros porque te hemos fallado, pero permítenos, Señor, ver desde el momento que entraste al pretorio hasta el momento que diste tu última gota de sangre y decir: Señor, tú verdaderamente eres Señor y Dios. Y por eso, Señor, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos en este día que si en algo te hemos fallado, que reconozcamos verdaderamente que solamente tú tienes el poder de la vida y la muerte. Que recibamos, Señor, a través de ti la vida eterna, porque es tu promesa, Señor. Y a ti, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria. Te decimos, Señor, triunfe a ti, Señor. Tú eres Señor y Rey y Dios. Y por eso te alabamos y te glorificamos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salve Jesucristo, Señor y Dios. Que Dios te bendiga, mis amados.